Exaltado sea nuestro Salvador. Amén. Amén. Nuestro Salvador. ¿Qué sería nuestra vida si no lo hubiéramos conocido? ¿Se ha imaginado usted? A veces que pensamos que podría ser que, y bueno, no vendría a la iglesia. Como si eso fuera todo, ¿sí? Es una parte importantísima. Pero cuánto de nuestra vida ha sido impactada por el Señor, por lo que Él hizo y por lo que Él hace, como consecuencia de su obra ahí en la cruz. Y Él, le decíamos, alto y sublime, y reina por siempre. Amén. Dios le ha dado ese poder y autoridad en el cielo y en la tierra, toda potestad. Agradecemos al Señor por este tiempo y también agradecemos, hermanos, este fin de semana había un encuentro regional de jóvenes, de adolescentes, y creemos que el Señor ha obrado en el corazón, en la vida de cada uno de ellos. Amén. Siempre es así. Es un acto de fe. Dejar un chico ahí y esperar que el Señor obre. Por eso hay que siempre sembrar, además de lo que sea necesario para que pueda estar en la oración, en el clamor, para que Dios obre, ¿sí? Muchos de los llamados, muchos de los compromisos personales que hemos hecho a lo largo de la historia han surgido de tiempos así, tiempos especiales. Así que agradecemos al Señor por la vida de todos los jóvenes, los adolescentes que han estado allí colaborando, los papás, los líderes, por supuesto el pastor Jorge Flores, que es supervisor, que ha estado allí. Me decía que ha sido un lindo ambiente, así que estamos agradecidos al Señor por todo ello, y bueno, ahora seguir orando para que todo la semilla de la palabra de Dios que han recibido pueda germinar de una forma poderosa. Amén. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 12 al 16. Génesis 14, del 12 al 16. ¿Lo tiene? Entonces vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Orba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Amén. Invito a que oremos. Señor amado, gracias te damos por esta tarde tan preciosa, Señor, con un clima tan agradable, y en un día, Señor, en el que a alguien se le ocurrió celebrar la amistad. Señor, cuando tú nos has dado el ejemplo máximo de amistad, aquel que da su vida por los amigos. Gracias, Señor, por haberte entregado a pesar de todas nuestras falencias y todas nuestros avances y retrocesos, nuestras formas de negarte en ocasiones con nuestras actitudes. Gracias, Señor, porque tú nos has considerado amigos, Señor, y en esta hora te rogamos que tú sigas obrando, Señor. Tu sierva leía en un principio algo acerca de la novia, de la esposa. Queremos, Señor, presentarnos
para cuando tú vengas, como esa iglesia, esa novia ataviada, vestida de lino fino, limpio, resplandeciente, Señor. Eso habla de una vida que te agrada a ti, Señor. No gente perfecta, porque no la hay, pero sí gente que busca agradarte en todo, lo que habla, lo que piensa, lo que decide, lo que ejecuta. Señor, queremos agradarte y sabemos que a través de tu palabra tú nos vas marcando esas pautas que necesitamos conocer para afirmarnos y poder mantenernos con nuestras vestiduras resplandecientes, para que cuando tú vengas, Señor, podamos ser esa amada que tú anhelas, Señor, tener por siempre junto a ti, Señor. Gracias. Te ruego que me des la capacidad, la sabiduría para hablar y explicar esta enseñanza, Señor, con la gracia que proviene de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, conocemos en parte la historia de Abraham, aquel hombre que Dios lo llamó desde la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra donde había idolatría, donde había una forma de adoración que a Dios no le agradaba, pero sin embargo Dios lo llamó a Abraham y Abraham respondió y fue a la tierra llamada Canaán, que él no conocía. Cuando vemos en el mapa, en la actualidad, todo lo que él tuvo que recorrer, dejando su comodidad, su estabilidad, su familia, porque le dijo, deja tu tierra y a tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar. Abraham obedeció con una obediencia imperfecta, con una fe imperfecta en principio, porque se llevó parte de su familia, uno de los cuales fue su sobrino Lot, hijo de su hermano Harán. Entonces, cuando llegaron ahí se encontraron con que había escasez, había hambre, ambos van a Egipto, luego vuelven y convivían las dos familias, la de Abraham y la de Lot, y crecieron en sus ganados y en sus posesiones, en sus criados, y resulta ser que empezaron a tener confrontación porque la tierra era importante, pero no daba abasto para tanta cantidad de hacienda y de hombres que tenían, y hubieron altercados entre la gente de ambos. Entonces Abraham, dirigido por Dios, porque Dios le dijo, tenés que separar, yo te dije que viniera solo, así que tenés que dejar a tu sobrino que se aparte para que cesen los conflictos, pero además para que vea la tierra prometida, porque cuando Lot se separó de Abraham, Abraham subió al monte y de ahí le dijo Dios, mirá, hasta donde llegue tu vista es para tu posteridad, ¿sí? Entonces Lot, su sobrino, empezó a mirar las tierras y claro, estaban en una parte alta y vio él la llanura del Jordán. ¿Sí? Porque todo lo que es la parte de Israel, Jerusalén, toda la parte central es más elevado y hacia el Jordán está la llanura, que por supuesto es más fértil porque está corriendo el río. Entonces él eligió esa parte. No tuvo ninguna consideración con su tío que era más grande y demás, lo vio más cómodo, lo vio más conveniente para en el concepto natural, con sus ojos naturales, pero nunca midió las consecuencias espirituales que eso podía tener sobre su familia, porque dice la Biblia que empezó a poner sus tiendas hasta llegar cerca de Sodoma, ¿sí? Sodoma era una ciudad en la que había mucha inmoralidad, mucha maldad, mucha perversión. Y no solamente tuvieron que vivir las etapas de escasez, de sequía, sino también que en la zona, como hasta el día de hoy, siempre hubo conflictos, ¿sí? Guerras. En este caso eran guerras tipo internacional. La gente, unos reyes de Mesopotamia, que le cobraban tributo, aparte de estos reyes que en la región donde habitaba Lot, esa gente que pagaba tributo, de repente dijeron no vamos a pagarle más. Entonces
los reyes de Mesopotamia se unieron, hicieron una alianza y vinieron a atacar para recuperar su posición política, estratégica y demás. Entonces, en ese ataque vienen, por supuesto hay cerca del Mar Muerto hay una lucha, una batalla, los reyes de la región pierden, salen huyendo, y parece ser que en esa época habían pozos como de asfalto, de brea, y cayeron muchos allí, lo dice la Biblia, ¿no? Pero dentro de las pérdidas que hubieron de vidas y demás, hubo saqueos, porque de eso se trataban esos conflictos. Y dentro de todos los que se llevaron cautivos, los que secuestraron, estaba Lot, su sobrino, con su esposa, sus hijas y todos sus criados, que ya a esta altura ya estaba viviendo en Sodoma. No era que estaban cerca las tiendas, ya estaba viviendo en Sodoma. Entonces, lo primero que vemos con esto es la falta de discernimiento de Lot, porque solamente vio con ojos naturales y vio el bienestar que podía provocarle estar en esa región, sabiendo que había gran maldad, gran perversidad en esas ciudades. Nunca midió las consecuencias que podía tener sobre su familia, que de hecho después las tuvo. Hay alguien de la familia o de los criados de Lot que escapa y le avisa a Abraham: a tu sobrino lo han secuestrado con toda su familia, toda su pertenencia. Entonces Abraham, hermano, un hombre temeroso de Dios y un hombre sin rencores, porque podría haber dicho, bueno, eso es consecuencia de la mala decisión que tuvo, al final me dejó a mí con la parte más escabrosa, más difícil para los pastos y demás, él se quedó con la mejor parte, pero no, él no tenía un corazón así. Él estaba confiando siempre en la provisión de Dios, en la cobertura de Dios, pero tomó la decisión de defender, de luchar por la familia, por parte de su familia. No era su familia directa, pero sí era parte de su familia. Entonces, él dice ahí que preparó a esos 318 criados, los debe haber instruido. Él no era un hombre de guerra, era alguien que cuidaba ganados simplemente. Y dice que con esos hombres los siguió a estos que habían secuestrado a su sobrino hasta Dan. Cuando uno lo lee así, dice, bueno, qué bárbaro. Si uno va al mapa, Dan estaba como a 200 kilómetros de donde habitaba Abraham. Y dice que después tuvo una estrategia, o sea, no fue improvisando. Cayó de ellos de noche con sus siervos, les atacó, y parece que estos hombres, este ejército salió huyendo, y atrás fue Abraham hasta llegar al norte de Damasco, 150 kilómetros más por lo menos. Esto es a pie, ¿sí? No vamos a... Y porque estaba dispuesto a sacrificar, él estaba cómodo, él no tenía ningún problema, pero estuvo dispuesto a sacrificar su comodidad. Incluso cuando le dijo a Lot, elegí vos la tierra, bueno, si a mí me queda la peor, no tenía ningún problema, porque sabía que él dependía de Dios. Entonces, tomó esa actitud, batalló por su familia, tuvo que recorrer muchos kilómetros, tuvo una estrategia, y finalmente, como leímos ahí, tanto Lot como su familia, su esposa, sus hijas, fueron recuperadas, los volvieron a traer, sus pertenencias, y cuando uno lee esto, puede pensar, bueno, después de lo que le pasó a Lot, seguramente no volvió nunca más a Sodoma. Se debe haber ido o más al sur, o más al norte, o más al este. No volvió. No encontramos acá en la Biblia si agradeció a Abraham el gesto que tuvo. Simplemente él volvió a habitar en Sodoma, a tal punto que dice la Biblia
que él se sentaba a la puerta de la ciudad. Ahí en la puerta de la ciudad se sentaban las personas más distinguidas, las que tomaban decisiones, o sea que estaba totalmente, digamos, compenetrado con el estilo de vida. Y ese estilo de vida de maldad, alejado, apartado de Dios, había tenido un efecto sobre su hogar, sobre su familia, sobre su esposa, sobre sus hijas, porque lo vemos después en lo que ocurrió después de que volvieron, y que como era tanta la maldad, Dios determinó un día destruir a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando vemos esta historia, nos ayuda a meditar, porque la familia, hermanos, es una creación de Dios, una institución creada por Dios. Desde el matrimonio en adelante, Dios los creó y les dijo: multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra, sojúzguenla. Y es parte de lo que Dios vio y era bueno. La familia es algo bueno, ¿sí? Pero desde el principio, hermanos, vemos que hay un adversario, un enemigo. No digamos los reyes estos que se juntaron, pero sí las tinieblas siempre se levantaron contra la familia. La historia bíblica siempre interviene de alguna forma, tratando de socavar el matrimonio, de poner duda, de poner incredulidad en el corazón, como lo hizo ahí en el Edén. Y entonces hay aún hoy mucha gente que tal vez está cautiva, ¿sí? Tiene a sus hijos en cautiverio, su familia está cautivada por un estilo de vida, por una forma de vida que les ha apresado, y no tienen libertad. No se dan cuenta a veces, pero las consecuencias que hay sobre la familia son duras, y estamos en una época en la que el ataque de las tinieblas sobre el hogar, sobre la familia, es muy fuerte, ¿sí? Empezando por el matrimonio, pero también continuando con los hijos. En una temporada sobre los jóvenes, en otra temporada sobre los adolescentes, y ahora no solamente sobre los jóvenes y adolescentes, sino también sobre los niños. ¿Está bien? Entonces, la gran enseñanza que tenemos acá es cómo Abraham luchó por su familia, por librarla de esa cautividad en la que se encontraba. Entonces, como decíamos, la familia, hermanos, está bajo ataque. Es una institución creada por Dios, y el diablo siempre ha atacado todo lo que Dios ha creado y procura desdibujarlo, arruinarlo, hacerle daño. Jesús dijo que Él es homicida desde el principio y es mentiroso y padre de mentira. Siempre homicida. Él no quiere el bienestar para nadie, ni la gente que no conoce a Cristo, ni los hijos de Dios. Su deseo es que mueran físicamente y mueran espiritualmente. Entonces, ese plan contra la familia ha sido cada vez más acentuado a lo largo de la historia, y hoy nos encontramos en una época donde la familia tradicional, papá, mamá, hijos, ya no es como era antes, ¿sí? No digo en el ámbito de los hijos de Dios, pero en el ámbito de la sociedad. Ahora hay permitidos, hay convivencias, hay una proliferación de separaciones, de divorcios, aún de matrimonios con gente del mismo sexo, todo desvirtuando el original de Dios. Y, hermanos, las consecuencias son graves y la vemos sobre la sociedad, ¿no? Porque cada vez que nos apartamos de Dios, que nos alejamos de Él, la familia en su conjunto sufre. El hogar, el matrimonio, los hijos tienen consecuencias. Hay en
en los ámbitos académicos se habla por ahí de la ley de Murphy. ¿Has escuchado hablar de la ley de Murphy? Es muy sencilla. La ley de Murphy dice que si algo puede fallar, va a fallar. ¿Sí? Dejamos algo por ahí mal colocado, se puede caer, y es muy probable que se vaya a caer, ¿sí? Es como que es eso. Entonces, bueno, si la Biblia dice que apartado de Dios nada podemos hacer, es así, nos va a ir mal, no funciona. O sea, ya tenemos la historia bíblica, ya tenemos el relato de tantas historias como esta, donde gente que, como Lot, toma malas decisiones y en lugar de acercarse, de buscar a Dios, se aleja de Dios y se acerca a todo lo que el mundo, la sociedad corrompida en su mente, en su altivez de corazón, en su egoísmo, en su rebeldía contra Dios, tiene siempre un efecto. Él se acomodó ahí. ¿Cómo nos damos cuenta? Primero, la familia de Lot. ¿Cómo era la familia de Lot? Así, en grandes rasgos. Primero, con los ojos puestos en lo material. ¿Sí? Estaba ahí, ahí la tierra es fértil. Nunca se puso a pensar, bueno, pero está muy cerca de una ciudad muy corrupta, muy corrompida, muy inmoral. Tal vez habrá dicho, no va a pasar nada. La ley de Murphy. Si algo puede fallar, va a fallar. Y más cuando se trata de lo espiritual. Dice Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen derechos, ¿sí? Pero su fin es camino de muerte. Y esos caminos son los caminos que nos apartan de Dios, que nos alejan del Señor. Entonces, esa familia estaba todo puesto los ojos en lo material. Y eso nos debe llevar a reflexionar a dónde está puesta nuestra mirada, ¿sí? A veces que es todo trabajo, es todo negocio, es todo diversión, es todo pasarla bien y nos olvidamos de lo espiritual. Acampamos cerca del mundo y de las cuestiones que nos ofrecen. Y eso es atractivo. Lo espiritual es fuerte. Entonces, esta familia tenía eso, los ojos puestos todo en lo temporal, en lo material, en la comodidad, en aquello que me beneficia a mí, pero sin pensar Lot en las consecuencias que podría tener sobre su hogar. Una familia habituada a vivir lejos de Dios. Sí, porque se estableció ahí y no tenía ningún problema. Parece ser que todo le parecía normal en esa sociedad donde la corrupción, la homosexualidad, la maldad era tan fuerte. Jesús dice que antes de que Él venga, aquí la tierra va a ser como los días de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y estamos en una época, hermanos, donde esto cada vez ya no se puede decir nada en contra de eso, porque si no uno es, lo tildan con ciertos adjetivaciones, ¿no? Para censurar y para decir no mente cerrada y demás, pero uno se basa en los principios de la Biblia, en lo que Dios creó. Entonces se habituaron a estar lejos del Señor, porque poco a poco se fueron alejando. ¿Por qué de Dios? Pues si ahí no había iglesia, ¿no? Pero Abraham era un adorador de Dios, y eso lo debe haber conocido Lot, porque en el Nuevo Testamento, en una de las cartas de Pedro, dice que lo llama a Lot el justo, es decir, que tenía conocimiento de Dios. Pero se habituó a estar lejos de ese Dios, porque en esa ciudad no se podía honrar a Dios de ninguna manera. Y hay veces que podemos como familia también habituarnos a estar lejos de Dios, a orar poco, a congregarnos poco, a lo que sea, hermano. Eso es peligroso, tiene consecuencias. Nosotros hemos sido llamados al reino de Dios, un reino espiritual, y debemos ser fuertes, intencionales en permanecer firmes en él, porque el mundo es un imán muy fuerte. Yo siempre considero a Adán y Eva espiritualmente estaban en mejores condiciones que nosotros,
porque no había pecado, porque el diablo no estaba reinando, no era el príncipe de este mundo. El que gobernaba era Adán y Eva, porque Dios le había dado la autoridad. Y ellos, hermanos, con toda la capacidad, con un cerebro funcionando al 100%, con un montón sin enfermedades, sin preocupaciones, con una comunión plena con Dios, pudieron ceder ante las tentaciones, hermanos. Hoy, además, a pesar de que Cristo ha triunfado en la cruz y demás, el abanico de posibilidades para pecar, para caer, los atractivos que hay son más que un árbol, que una fruta. Entonces, no podemos habituarnos a estar lejos de Dios, a no buscarle, a no servirle, a no honrarlo, a no adorarlo, porque eso a la larga tiene consecuencias en nuestra vida espiritual y sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar. También en una familia que prefería agradar a otros, porque dice la Biblia que después de que Dios le dijo a Abraham que iba a consumir a Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió y Dios le dio la posibilidad a Lot y su familia de salir de allí. Entonces envió a unos ángeles. Cuando llegaron a esa ciudad, hermano, y Lot los recibe, no sé cómo sería, hermano, cómo estarían presentados, pero era una honra recibir a alguien enviado de Dios. Él los recibe en su hogar, pero los hombres de la ciudad rodearon la casa y querían que sacaran a esos enviados de Dios, porque querían tener intimidad con ellos. En la traducción del hebreo habla de eso. Totalmente corrompido. ¿Y Lot qué hace? No. Empieza a tratar de convencerlo. Tengo 2 hijas que no han conocido varón, son vírgenes, las entrego a ellas, hagan con ellas las que quieran. Qué desastre, ¿no? ¿Algún papá haría eso con una hija o con un hijo? Se empezó a poner feo el ambiente y dice que estos hombres lo tomaron, lo llevaron adentro de la casa, cerraron la puerta y les invadió una ceguera. Todos esos hombres se cansaron de buscar la puerta, no la encontraron, una obra de Dios. Pero aquí vemos, hermanos, a alguien que está dispuesto a veces a incomodar, a exponer a la familia con tal de quedar bien con otros. Y ves, hermano, que puede suceder lo mismo, ¿sí? Que queremos quedar bien con el trabajo, quedar bien con nuestras amistades y demás, y a veces por tratar de cumplir, de estar bien con los demás, la familia es la que sufre. No tenemos tiempo de calidad, no tenemos el tiempo de búsqueda del Señor juntos, porque tengo que hacer deporte, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer aquello, tengo muchas ocupaciones. Entonces eso siempre tiene una consecuencia. También es una familia sin autoridad espiritual, porque después que los ángeles vinieron y le dijeron a Lot, tienen que irse de acá porque va a caer fuego del cielo. Entonces Lot, las chicas parece que estaban de novias, y les va a decir a los yernos, muchachos, hay que salir de aquí porque Dios va a destruir esta ciudad. ¿Saben qué? Creyeron que los estaba cargando, que se estaban burlando de ellos, que Lot se burlaba de ellos. No tenía autoridad espiritual porque estaba lejos de Dios, no estaba viviendo una vida que realmente cercana a Dios, y por lo tanto no tenía autoridad espiritual para dar un consejo. ¿Qué creen que pasó con esos hombres? Perecieron. A su mujer le dijeron a todos, huyan y no vuelvan su mirada atrás. Él le tiene que haber dicho, no mires para atrás. ¿Qué hizo la mujer? Miró para atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque no había autoridad, se había perdido la autoridad. Una autoridad que viene, ¿cómo es el orden de autoridad en el reino de Dios? Dios Padre, Dios Hijo, el esposo, papá
la mamá y los hijos. Cuando ese orden de autoridad se ha cortado porque no estamos enchufados con el Dios de toda autoridad, no hay autoridad realmente. Estará la autoridad nominal de un padre, tener que venir y hacer lo que yo digo, pero no hay autoridad para que esos consejos tengan el efecto que podrían tener si ese hombre está realmente buscando a Dios. Amén. Porque tiene que tener un testimonio que lo respalde. Y también una familia con gente que mira siempre hacia atrás. No sé cuál habrá sido la historia, pero bueno, ella miraba para atrás la fiesta, la diversión que habría en la ciudad. Estaba totalmente compenetrada con eso. Y en lugar de valorar su vida, miró lo que estaba dejando atrás. A veces que puede pasar esto con algún hijo de Dios, con alguna familia. Pero antes los domingos podíamos salir, podíamos hacer tantas cosas, podíamos ir a una fiesta, podíamos tomar unos tragos. A veces parece que no, que fuera exagerado, bueno, pero ocurre esto. No hay que mirar para atrás. Siempre lo mejor está por venir. ¿Sí? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, decía el apóstol Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué nos habla Dios en esta tarde? Los conflictos, las guerras que en la historia bíblica encontramos hoy están a nivel espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y esa lucha es permanente, y esa lucha no solamente la tenemos como iglesia, como familia de Dios, sino también en la familia natural. En cada hogar está esa lucha. Hay un adversario que está siempre procurando hacer daño, es homicida, apartarnos de la vida espiritual, que es la vida abundante, y matarnos espiritualmente. Entonces, cuando tomamos decisiones, hermanos, siempre hay que hacerlo, no basado en la conveniencia, en lo natural. Siempre hay que ver, y esto es lo espiritual, ¿y qué me va a ayudar? ¿Amén? Me han ofrecido un nuevo trabajo, me van a pagar el doble. ¿Quién accede? Amén, sí, pero hay que ponerlo en oración. ¿Qué pasa si hay algo de eso que después tiene un mal efecto sobre el hogar, sobre la familia? Eso es lo que le pasó al otro. Ahí me conviene la llanura, no tengo que estar, no tiene que estar trabajando tanto mis criados, los animales van a estar mejor, yo voy a crecer más, voy a progresar más. Entonces las decisiones en lo natural, recién hablábamos de Proverbios 14:12, donde Dios dice que al hombre a veces que hay caminos que le parecen muy rectos, muy derechos, pero son caminos de muerte. Porque que sabe el efecto que podemos tener es el Señor, y por eso hay que tomar decisiones siempre basadas en los principios de Dios y en una búsqueda de Dios para que Él sea el que nos dirija y nos dé lo que hay en toda decisión. Amén. Y también, hermanos, este pasaje nos enseña que en las batallas, hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Abraham no tenía ninguna experiencia, pero él lo hizo. Y lo digo porque si usted sigue leyendo, después él se encontró con un sumo sacerdote, adoró a Dios y todo lo demás. Nos damos cuenta que siempre Abraham dependió de Dios, y por eso honró a Dios a través de lo que él hizo, con el diezmo y todo lo que él dio. Entonces, hermanos, Él nos muestra que debemos luchar, pelear por la familia. No la debemos dejar que se acerque tanto a aquello que es del mundo, que lo aleja, que aleja a nuestras vidas, a la vida de nuestra esposa, de nuestros hijos de Dios. Amén. Amén. Ese es el llamado del Señor en esta hora. ¿Cómo estamos a nivel familiar? ¿Estamos conscientes de que tenemos una lucha? Y que es una lucha fuerte. Y que tenemos un enemigo muy sutil, muy
muy estratégico. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para cuidar a nuestra familia, para mantenernos firmes, porque Dios nos ha llamado a ser más que vencedores. No nos llamó para tener pérdidas, para ser secuestrados, para ser apartados de Dios, alejados de Él, perder nuestra vida espiritual. Nos llamó a mantenernos en victoria. Entonces, lo primero es que tenemos que tener bien claras cuáles son nuestras prioridades. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Vamos a leer un versículo en Proverbios 1:6, la parte B, ¿sí? Vamos a tomar esto como una verdad que nos enseña y que la podemos aplicar para la vida familiar. Dice ahí: me pusieron a guardar las viñas, en la parte B, ¿no? En la primera parte. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, ¿qué hizo? No la guardó. ¿Está bien? ¿O ustedes están leyendo otra cosa? Proverbios 1:6. ¿Cuál habrá sido? Cantares 1:6, ¿ver? Bueno, la parte B de Cantares 1:6, no sé por qué en mi mente tenía Cantares y acá escrito Proverbios. Hay una diferencia entre las viñas y mi viña, ¿sí? Dice, me pusieron a cuidar las viñas y mi viña, que era mía, ¿qué hizo? No la guardé. Entonces, hermano, la familia tiene que ser la prioridad de nuestras vidas. Hay un montón de viñas, ¿sí? De cuestiones, de responsabilidades que debemos prestar atención en nuestra vida. Pero nuestra prioridad, hermano, sobre lo que Dios nos va a pedir cuenta es sobre nuestra familia. Y para que la familia pueda ser una prioridad, hermano, Dios tiene que ser primero. Amén. El orden no es la familia y después Dios. Es Dios primero, después la familia. Es Dios primero. Si Dios está primero, la familia va a tener el lugar adecuado y va a funcionar según el principio de Dios. Amén. Entonces, debemos tener bien claras las prioridades. Dios, la familia, una buena comunión con Dios, una buena relación, una buena compañerismo con Dios. Me dará la posibilidad de tener autoridad espiritual y darle la prioridad a la familia, tener discernimiento para decir, no, esto sí, pero me conviene, me agrada, me gusta, pero decido darle prioridad a mi viña, porque es sobre lo cual Dios me va a pedir cuenta. Amén. Segundo, tenemos que tomar decisiones valientes. Ahí dice, me pusieron a guardar las viñas. Muchas veces descuidamos a la familia. Y hay que a veces tomar decisiones, aprender a decir no a ciertas cuestiones. No, pobrecito, pobrecita, estudia tanto, es tan bueno, es tan buena, que cedemos y cedemos. No, hermano. Hay que ser correcto, hay que pedirle dirección a Dios. Y si duda, no sé qué decir, me ha pedido permiso para esto, para aquello, póngase a orar y después, para que le pregunte al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque si tomamos malas decisiones, las consecuencias las van a tener los hijos, las van a tener la familia, y Dios nos va a pedir cuenta después. Amén. Entonces, hay que tomar decisiones a veces, hay que aprender a decir no. Cuando Dios dio los mandamientos, son muchos no, parece ser, pero son para proteger a su pueblo, no para limitarlo, sino para protegerlo. Amén. ¿Vamos bien? Tercero, son 20 puntos. A ver si se despertaron. Tenemos que reconocer que no cuidar nuestra familia significa dejar una puerta abierta al diablo.
1 Pedro 5:8, este es muy conocido. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, ese adversario está siempre prestando atención a situaciones en el hogar, en la familia, actitudes. Entonces, cuando encuentra una fisura, cuando encuentra una posibilidad, él se mete, porque es homicida y hace daño. Abraham no le permitió involucrarse y bueno, tuvo una victoria siempre, pero Lot se acercó, se alejó de Dios, se acercó al sistema de pensamiento, de valores que desagradan a Dios y tuvo consecuencia a la familia, porque él perdió a su futuro yerno, perdió a su esposa y aún sus hijas. Después que salieron y la ciudad quedó destruida, lo manipularon, con espíritu de manipulación, lo emborracharon a Lot y tuvieron hijos con su padre. Todo eso es consecuencia de Sodoma. Proverbios 24, 30 al 32, puede ser que este sea. Proverbios 24, 30 al 32. Vamos a seguir hablando con el tema de la viña. La viña muchas veces se refiere, lo podemos referir a el cuidado del hogar, de la familia, o de nuestra vida personal también. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Eso es lo que debería haber hecho Lot después de la primera experiencia. No. Por eso, hermanos, que no hay que dejarle puertas abiertas al enemigo. Porque si no empiezan los espinos. ¿Los espinos qué hacen? Lastiman. Ahí surgen las heridas, los tratos, los enojos, las peleas, los conflictos. El lugar que debería ser nuestro lugar en el mundo, donde estamos confortables, nuestra primera iglesia, a veces es como ahí cuando habla de ortiga, dice que es parte de las plantas del género de la urtica. De ahí viene la urticaria, son plantas que tienen pelitos y que segregan una sustancia que cuando uno la toca le produce escozor. Entonces, en lugar de tener el hogar un lugar de armonía y demás, empieza a ser algo incómodo para los hijos, no quieren estar con los padres no quieren escuchar los problemas de los hijos. Entonces, hay que tener cuidado, porque cada vez que descuidamos esto, el enemigo, el adversario, que anda como león rugiente, encuentra olor a carne, no a gente espiritual, gente que está andando en la carne, y ahí empieza a hacer daño, empieza a molestar. Cuarto, ¿qué otra cosa se puede hacer que es tan bíblica? Enseñar la palabra de Dios a la familia. Instruye al niño en su camino, Proverbios 22:6. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, no son los maestros los que le van a enseñar valores, principios a los hijos. Es el hogar, el matrimonio, el papá, la mamá. Y enseñarle la palabra es poderoso, porque puede pasar el tiempo, los años, puede parecer que algunos se aparta, se aleja de Dios, pero la palabra que fue enseñada tiene poder para poder multiplicador, poder de transformación, hermanos, y tarde o temprano va a recordar, y eso le hará volver a aquel que le ama con amor eterno, que es nuestro Dios. Amén. Entonces, hay promesa ahí. Cuando no enseñamos a los chicos valores, principios bíblicos, se los enseña al mundo.
Cuando no le enseñamos a honrar a Dios, el mundo les enseña a no honrar a Dios. Entonces tenemos que anticiparnos, tenemos que ser sabios en esto. Amén. Quinto, tenemos que identificar y cerrar todos los posibles accesos del enemigo. Recién habíamos visto que podemos dejar ámbitos en donde el adversario pueda obrar. Pero fíjese, vamos a leer Eclesiastés 10:8. Dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Cuando uno lee esto, son consejos, ¿no?, de un padre a un hijo, pero dice, y bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Aportillar, hermano, es hacer un agujero en el vallado para poder entrar y salir. Entonces, es como dejar espacios vacíos por donde puede entrar la serpiente. ¿Quién será la serpiente? El dañador, el que hace el homicida, el destructor. Hermanos, hay veces que la falta de perdones, la enemistad, los rencores, los conflictos, son esos vallados que tienen una perforación ahí. El desorden en el hogar, ausencia de diálogo, violencia, falta de tiempo de calidad, actividades ilícitas, ocultismo, etcétera, etcétera. No, pero nosotros no. El ocultismo puede entrar por la televisión, puede entrar por internet, influencia, ¿no? Entonces, ¿cuánta sabiduría y discernimiento debemos tener para cuidar nuestro hogar? ¿Amén? Entonces, hay que identificar y cerrar. Che, estamos enojados. ¿Cuánto hace que estamos enojados? Y 2 meses. No, tenemos que resolver. O 2 días, tenemos que resolver. Pongámonos de acuerdo. Soltemos perdón. Ordenemos no. Tenemos un desastre de la economía. Bueno, tenemos que pidamos ayuda, que alguien nos ayude a hacer un presupuesto. Alguna vez ayudamos a una familia que estaba endeudada hasta acá. Bueno, fuimos con mi esposa del hogar, traíamos una hoja y una lapicera. Bueno, vamos a hacer un presupuesto. A ver, ¿cuánto gasta usted en tal cosa? Esto, bueno. ¿Cuántos celulares hay en la casa? Sí, 4. ¿Es necesario que haya 4? ¿Buena de 2? Y sí, bueno, eliminemos 2. ¿Es necesario el cable? Por lo menos hasta que arranquemos. Y no, internet, y bueno, los chicos, bueno, busquemos uno más barato. Cuidado con esto, cuidado con esto. Un presupuesto, hermano, a los meses ya habían salido todas las deudas, porque se ordenaron. Entonces, es una actitud de cerrar, porque a veces es lo espiritual y a veces también hay cuestiones en lo natural que tenemos que cuidar. El derrochar, el no cuidar las cosas, traen problemas, traen dificultades, traen conflictos. Amén. Sexto, y ya termino, queda este y el otro. Gracias, no eran 20. Tenemos que orar por nuestra familia. Amén. ¿Cuántos saben que hay que orar por la familia? ¿Lo hace? Bueno, Job 1:5, vamos a leer. Este hombre justo, íntegro delante del Señor, ¿qué es lo que hacía? Dice: acontecía que habiendo pasado en turnos los días de convite, bueno, los chicos hacían fiesta, parece ser, en la familia. Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job que quizá hayan pecado mi hijo, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Su forma, no sabía lo que era la oración, él lo adoraba, Dios lo buscaba de esa manera. Entonces, hermano, cada vez que oramos por los hijos, por la esposa, hay un vallado espiritual, hay una protección, una cobertura, que funciona, hermano. Funciona. ¿Amén? Entonces, no hay que dejar de orar.
No hay que dejar de orar por la familia. Bueno, pero si los abuelos oran. No es. Es la autoridad en el hogar, el esposo. El que primero tiene que orar. El que más tiene que orar. Y por supuesto la esposa. Ambos, juntos o con toda la familia. Pero hay que orar. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados. A veces estamos muy distraídos, no nos damos cuenta que esto es espiritual y es fuerte la lucha. Amén. Entonces hay que pelear por el matrimonio, hay que pelear por orar por el matrimonio, orar por los hijos. Y séptimo, tenemos que servir al Señor con la familia. Josué 24:15, el tan conocido pasaje donde dice, Josué le dice al pueblo, ustedes escojan, si os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando anduvieron del otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero mi casa y yo y mi casa, serviremos a Jehová. Esa autoridad, ¿por qué la tenía, hermano? Porque los hijos no van a hacer siempre lo que les decimos, pero sí van a hacer lo que nos ven hacer. Si nos ven orar, van a orar. Si nos ven estudiar la Biblia, van a estudiar la Biblia. Si nos ven servir a Dios, van a servir a Dios. ¿Amén? Entonces, esto es algo que Lot había perdido y que no se debe perder en la familia. Entonces, ¿cuál es la reflexión del Señor para nuestras vidas? Luchemos, batallemos por nuestros hogares, por nuestra familia. ¿Ven? No estamos diciendo que estén todos mal, que no, para nada, pero que debemos estar atentos, que debemos estar vigilantes, que debemos estar velando, porque hay una fuerte corriente en el mundo de ideologías, de pensamientos que se extienden ya ahora en los colegios, en la enseñanza y también por las redes y demás, que es muy fuerte. Entonces hay que estar atentos, hay que luchar, y si hay alguno que entiende que algún hijo, que alguna hija está en cautividad, que le permitió acercarse demasiado a Sodoma, es tiempo de levantarse como Abraham y decir, yo no lo voy a dejar, yo lo voy a recuperar. Lo lindo, hermano, es que esa victoria la tenemos ganada porque Cristo lo venció en la cruz, pero la lucha es fuerte. Recuerdo que el pastor Juan Gómez, con esto termino, él tiene 3 hijas mujeres, están ellas, él partió, pero había una de ellas que no sé cómo se involucró en un ambiente que no le hizo bien espiritualmente. Y el pastor contaba los meses que tuvo que batallar espiritualmente, confrontando los espíritus en la habitación, reprendiendo espíritus en la habitación de la hija, porque algo que parecía no tan malo la había influenciado a un punto tal que le estaba provocando una alteración en su vida espiritual, en su vida personal. Entonces recuerdo que él contaba que tuvo una visión una noche donde había una araña y que él, en el nombre de Jesús, alcanzó la araña, la pisó, y fue ese día, hermano, donde esa lucha terminó, pero le llevó meses. No es que siempre van a ser así las cosas, ni es para asustarnos, pero hay una lucha fuerte. No debemos asustarnos. Cristo nos ha dado la victoria,
Él nos ha dicho que somos más que vencedores, pero hay que discernir y luchar por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestro matrimonio. ¿Amén? Los que no tenemos a lo mejor hijos, por la esposa. Los que tienen hijos, por la esposa, por los hijos. Los que tienen nietos, por los nietos también. Pero siempre hay la cabeza del hogar tiene que tener la iniciativa. Y nos vamos a mantener en victoria aún en estos tiempos tan difíciles. Amén. Aún en estos tiempos tan difíciles, Dios nos va a mantener en victoria. Pero si hay alguna batalla fuerte que esté notando y que pareciera que está retrocediendo, levántese firme en el nombre de Jesús, porque Dios le va a dar la victoria. Tenga estrategia. Abraham confió en Dios, pero empezó a usar el discernimiento, la capacidad que Dios nos ha dado para decir, bueno, esto lo tengo que cortar. No es que Dios va a hacer todo. Esto lo tengo que, acá tengo que decidir, esto se terminó. Esto no va más. No, pero no, que nada, no importa, que llore. Es mejor que llore y patalee unos días y no que después esté toda una vida arrepentido por algo que no debería haber hecho o no debería haber decidido. Entonces hay que tomar decisiones, hay que tener estrategia, hay que pedirle dirección al Señor y en el nombre de Jesús levantarse y luchar, batallar por nuestros hogares. Amén. Estamos tratando con un enemigo muy astuto, pero está vencido. Amén. Está pisoteado y está desarmado. Lo único que le podemos hacer nosotros es facilitarle las cosas. No le facilitemos las cosas como Lot al enemigo. No se las facilitemos. No, pero una vez nomás, una fiestita nomás, no le va a hacer nada. Ojo. Cuidado. Seamos sabios. Amén. No tenemos que aislarnos, pero sí actuar con sabiduría. Amén. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre amado, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la historia de Lot. No por lo que le ocurrió a él, Señor, sino porque nos refleja una realidad que hoy está presente, Señor. La familia cristiana está bajo ataque, toda la familia, Señor, pero fundamentalmente la familia cristiana, de gente que te busca a ti, Señor, porque sabe que si en cada hogar, en cada familia, hay una comunión plena contigo, hay una búsqueda, hay una consagración a ti, Señor, esas familias son un peligro para las tinieblas, porque alumbran, porque son sal, porque son luz, y porque llevarán a otros a los pies de Jesucristo. Entonces nos trata de apagar, trata de perturbar, trata de cortar los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y lamentablemente a veces no tenemos, como Lot, no tomamos las mejores decisiones, no tomamos las decisiones con discernimiento, no clamamos, no buscamos tu dirección, pretendemos quedar bien a veces con los hijos, con la familia, con los amigos, y no medimos las consecuencias, Señor. Pero en esta hora, Señor, hemos entendido, Señor, que hay que estar atentos, que no hay que dejar fisuras, que no hay que dejar aberturas, Señor, por las que el homicida y el mentiroso y padre de mentira puede entrar y comenzar a dañar, a poner espinos, a poner ortigas, Señor, en el hogar, a incomodarnos. Señor, y esto demanda que cada uno de nosotros podamos ser intencionales, Señor, podamos cubrir en oración, podamos enseñar a manejar la espada del Espíritu, Señor, a la familia, a los hijos. Porque si hay algo que el enemigo le tiene temor es a tu palabra, porque tu palabra es verdad y él es un mentiroso. Y cuando tu palabra es esgrimida, cuando tu palabra es levantada, Señor, él ya no tiene más, queda descubierto, sus estrategias caen. Gracias por la vida de Abraham, el padre de la fe, quien no fue indiferente, sino que dijo: yo no voy a permitir que mi familia viva en cautividad.
Señor, en el nombre de Jesús, queremos levantarnos en esta tarde, en oración y en clamor a ti, porque tal vez hay alguno de tus hijos, hay alguna familia que esté aquí o que esté luego escuchando este mensaje, que pueda tener a alguien en cautividad, que pueda haber sido atacado, porque pueda haber sido llevado, secuestrado en lo espiritual, apartado, que no quiera saber nada, que no quiera servirte, que no quiera buscarte, que no quiera congregarse, que no quiera orar a ti, Señor. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, clamamos, levantamos vallado de oración, intercesión, Señor. Nos ponemos en esa fisura, en esto que ha provocado una separación entre esa vida y tu presencia poderosa. En el nombre de Jesús, estamos creyendo que esa vida te pertenece a ti, que nuestras familias son tuyas, que fueron compradas a precio de sangre, que tú tienes propósito con cada uno de nuestros hijos, que tú tienes propósito con los matrimonios, y no le vamos a dar ni facilitar las cosas y darle lugar a nuestro adversario para que pueda entrar y pueda hacer daño y pueda destruir, pueda desarmar, pueda desestabilizar nuestros hogares, nuestra familia. En el nombre de Jesús nos levantamos, Señor, y clamamos como lo hizo Abraham. Ahora no necesitamos un ejército, estamos, Señor, clamando al Dios Todopoderoso, al Dios que tiene poder para restaurar, para cambiar, para transformar vidas y corazones. Oramos, Señor, para que todos aquellos que están cautivos, Señor, puedan volver, puedan regresar. Nos levantamos como Abraham, nos levantamos y nos ponemos la armadura de la fe. Nos levantamos, Señor, y usamos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Clamamos a aquel que es nuestro comandante y jefe, aquel que tiene la mejor estrategia para que nos dé la sabiduría para estar accionando como lo hizo Abraham, para llegar en el momento oportuno, para esgrimir las armas que son espirituales, para que esa persona que está en cautividad, ese chico, esa chica, ese esposo, esa esposa, pueda volverse a ti, Señor, pueda volver al lugar donde le pertenece, pueda volver al lugar de comunión, pueda volver al lugar de propósito, pueda volver a quien le da destino, pueda volver a quien le da identidad, pueda volver a quien le da autoridad, pueda volver a quien le da la posibilidad de caminar en firmeza y alcanzar metas y sueños, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos estarán en cautividad? ¿Cuántos, Señor, no sabrán que hay hijos e hijas que pueden estar cautivos por pensamientos, que pueden estar cautivos por ideas que han escuchado, que han influenciado sus corazones? Pero, Señor, tú eres quien nos da discernimiento, Señor. Tú eres quien nos da la capacidad de discernir, de poder diferenciar lo que está bien, lo que está mal, porque tenemos tu Espíritu Santo, Señor. Y anhelamos, Señor, en este tiempo que cada papá, que cada mamá, que cada siervo, que cada sierva tuya, Señor, pueda, Señor, clamar a ti para discernir, para entender y para así poder confrontar específicamente todo aquello que se está levantando en el hogar, en la familia, que está tratando de apartarlos, alejarlos de ti, pero que también está tratando de tocar la salud, la economía, Señor, porque nuestro adversario va por todo siempre, intenta hacer el daño mayor posible, Señor, pero nos levantamos, Señor, en victoria, creyendo, Señor, que tú nos has dado esa victoria en la cruz, Señor, y no nos vamos a detener, no nos vamos a rendir, no vamos a bajar los brazos. El enemigo nos susurra y dice: ya no se puede hacer nada, ya no va a volver, ya no va a cambiar, pero no lo creemos, Señor, son mentiras del diablo. Creemos lo que dice tu palabra, que tú tienes poder para obrar, que tú tienes poder para hacer nuevas criaturas, Señor, aquellos que se vuelven a ti. Por eso, Señor, oramos y clamamos para que todos aquellos que están en cautividad puedan volver, Señor, a su lugar,
puedan volver a su redil, puedan volver a su pastor, Señor, aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que entregó su vida por ellos en la cruz, aquel que pagó el alto precio, Señor. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, y nos levantamos, Señor, en oración para que toda estrategia, Señor, de las tinieblas caigan en confusión, para que toda esta estrategia de las tinieblas sean rotas, Señor, por tu poder, en el nombre de Jesús. Ahí donde el enemigo está avanzando sobre el matrimonio, ahí donde el enemigo está avanzando, Señor, sobre la paz, sobre la armonía, ahí donde está colocando rebeldía, ahí donde está resaltando el individualismo, en el nombre de Jesús clamamos, Señor, para que tu luz, Señor, pueda alumbrar, Señor, y toda tiniebla retroceda, Señor, toda tiniebla retroceda. Allí donde hay falta de perdón, allí donde hay conflictos no resueltos, allí donde hay resentimiento, allí donde, Señor, hay rencores, allí, Señor, donde hay cuestiones ocultas que no se han confesado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda fisura sea cerrada, en el nombre de Jesús, que haya arrepentimiento y confesión donde lo tenga que haber, en el nombre de Jesús, para que el enemigo no avance, para que el león rugiente no sienta olor a carne, sino que sienta tu presencia poderosa y se aleje de esa vida y esos corazones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, y si tú eres por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Señor, gracias. Tinieblas se han levantado, Señor, están usando los gobiernos, están usando los medios de comunicación, están usando las redes sociales para transmitir todas las mentiras, para transmitir todas esas ideas que se rebelan, Señor, contra el Creador. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, no tenemos temor de nada de eso, porque tú nos has dado una promesa maravillosa, que tu palabra, Señor, siempre se va a cumplir, que tu palabra es verdad. Y cuando nos sujetamos a la verdad, cuando tomamos la verdad, somos libres, Señor, somos libres, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hay libertad, Señor, en tu casa. Hay libertad, Señor, en la vida de tus hijos. Hay libertad en la vida de tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, toda forma, toda venda espiritual que el enemigo haya puesto sobre los niños, sobre los adolescentes, caigan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Toda instrucción de mentira, todo dardo de fuego, de maldad, sea consumido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Apertura, Señor, toda mente cerrada, toda mente bloqueada, Señor, sea impactada por tu poder en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Tú lo haces, Señor. Y vemos por la fe familias en victoria, Señor. Familias en victoria, Señor. Familias que te sirven, familias que te honran, familias que te adoran, Señor. Familias que son sal y luz donde quiera que estén. En el nombre de Jesús.